A Jesús por María. Bien, hermanos, aquí estamos una vez más grabando en Estudio de la Fe. Hoy vamos a grabar un video más. El tema de hoy es el legionario y la Eucaristía. Es el capítulo 8 de nuestro manual. Pero antes, como siempre, entonamos un cantito que va con este título que dice: Dios nos aumenta la fe. Dios nos aumente la fe, como la fe que tuvo Noé, sin ver señales allá en el cielo. Noé su arca él preparó, sin ver señales allá en el cielo. Noé su arca él preparó. 120 años les predicó que se apartaran de todo mal, porque muy pronto viene el diluvio y arroyos de agua por el Señor. Porque muy pronto viene el diluvio y arroyos de agua por el Señor. Dios nos aumente la fe, como la fe que tuvo Noé, sin ver señales allá en el cielo. Noé su arca él preparó, sin ver señales allá en el cielo. Noé su arca él preparó. Bien, hermanos, pues después de haber entonado estas dos estrofitas de este hermoso canto, Dios nos aumenta la fe, vamos a entrar de lleno a lo que es el capítulo 8 de nuestro manual, el legionario y la Eucaristía. Pedirles, hermanos, pues que se suscriban a mi canal. 100 anécdotas legionarias, Juan Guerra, Legión de María, 100 en número, así me va a encontrar en el YouTube. Dice así nuestro manual, o es decir, el hermano Frank Duff a través del manual. El primer tema que aparece en este capítulo es la misa, y dice así: hemos advertido ya con insistencia que el primer fin de la Legión de María es la santificación personal de sus miembros. También hemos dicho que esta santificación es a la vez para la Legión su medio fundamental de actuar. Solo en la medida en que el legionario posea la santidad, podrá servir de instrumento para comunicarla a los demás. Por eso el legionario, al empezar a servir en la legión, pide encarecidamente llenarse mediante María del Espíritu Santo y ser tomado por este Espíritu como instrumento de su poder, del poder que ha de renovar la faz de la tierra. Mira, hermano, qué interesante, pues, ¿verdad? Es que aquí nuestro manual, o lo que nos dejó escrito nuestro fundador de la Legión de María, el hermano Frank Duff, dice, ¿verdad?, que la santificación personal es un elemento muy importante, muy fundamental en la vida de la Legión. Y es decir, que a través de que se posea la santidad, de esa medida vamos a poder comunicar la gracia a los demás. Así, mis hermanos, de que veamos bien este detalle. Y dice que cuando nosotros ingresamos a la Legión, debemos de pedir encarecidamente, ¿verdad?, llenarnos mediante María del Espíritu Santo, ¿verdad? Es bien importante, pues, hermanos, que nosotros nos llenemos de ese Espíritu Santo. Esos 7 dones que hoy en fiesta de Pentecostés
pues nos están hablando mucho de esos 7 dones del Espíritu Santo, verdad que son bien importantes y bien necesarios para la evangelización. El carisma, verdad, de llevar el evangelio, y el don de fortaleza que nos hace ir, aunque nos rechacen, hermano, aunque nos rechacen en el camino, verdad, cuando vamos a predicar, verdad, porque no vamos a encontrar todo fácil, sino que ya dijo Jesús, verdad, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos íbamos a encontrar con dificultades al emprender el camino de la evangelización. Pero por eso vamos a desistir nosotros los legionarios, no, hermano. Al contrario, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo ese don de fortaleza para continuar adelante, ¿verdad? Así es que dice nuestro manual, nunca hay razón para desanimarse. Entonces nosotros siempre tenemos que estar animados, ¿verdad? Sirviendo a Dios con amor, con dulzura, con tesón, con habilidad, con todas esas características o todas esas cosas que nos pide nuestro manual que tengamos como legionarios. Sigue diciendo así el hermano Frank Duff a través del manual. Todas estas gracias fluyen sin una sola excepción del sacrificio de Jesucristo sobre el Calvario. Y el sacrificio del Calvario se perpetúa en el mundo por el sacrificio de la misa. La misa no es mera representación simbólica del Calvario, sino que pone real y verdaderamente en medio de nosotros aquella acción suprema que tuvo como recompensa nuestra redención. La cruz no valió más que vale la misa, porque ambas son un mismo sacrificio. Por la mano del Todopoderoso desaparece la distancia de tiempo y espacio entre las dos. El sacerdote y la víctima son los mismos, solo difiere el modo de ofrecer el sacrificio. La misa contiene todo cuanto Cristo ofreció a su Padre y todo lo que consiguió para los hombres, y las ofrendas de los que asisten a la misa se unen a la suprema oblación del Salvador. Mira, hermano, qué interesante, ¿verdad? Nos dice que la cruz no vale más que la misa, porque ambas son un mismo sacrificio, nos dice aquí nuestro manual. Y dice que todas las gracias para nosotros los legionarios o para nosotros los católicos, para nosotros los evangelizadores, los que estamos queriendo llevar el evangelio a toda humana criatura, pues las gracias fluyen del sacrificio de la misa. Así es, hermanos, de que vayamos pues a la misa, ¿verdad? Poca disculpa tienen aquellos, dice, que pudiendo ir a misa no van. Así es, hermano, de que si usted es uno de los legionarios que puede ir a misa diariamente, pues vaya, ¿verdad? Y de ese modo usted se va a ganar el derecho de ser pretoriano dentro de la Legión de María. Los pretorianos pues son los socios activos que además de hacer su apostolado y además de su reunión semanal, pues también asisten a misa diariamente y además pues rezan lo que es la liturgia de las horas. Así, mis hermanos, que es bien importante, ¿verdad? Que si usted asiste a misa y usted ofrece ese sacrificio, y dentro de este sacrificio, dentro de esta oración, porque la misa también se convierte en una oración y la más preciosa que tenemos en el mundo, la oración más preciosa, más agradable a Dios Padre, pues pidamos lo que queramos, ¿verdad? Dice su palabra, ¿verdad? En San Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran
y mi Padre se los concederá. Pero lo que nosotros pedimos, a veces dice Santiago, que pedimos y no sabemos pedir, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos quiere decir cuando dice que pedimos y no sabemos pedir? Porque nosotros muchas veces estamos solo pidiendo cosas materiales, mis hermanos, ¿verdad? Y ya nos dice el mismo Evangelio, ¿verdad? Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, si nosotros buscamos el reino de Dios y la justicia, todas esas cosas, ¿verdad? Vendrán por añadidura. Entonces lo que debemos de pedir en la misa o lo que debemos de pedir en nuestras oraciones es que la legión se agrande día a día, que día a día hayan más legionarios, que día a día hayan más presidia, que día a día hayan más curias, que hayan más comicia, que hayan más regias, más senatus en todo el mundo. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor, nuestra parte, como trabajo de hormiguita, ¿verdad? Allí en nuestro metro redondo. Digo metro redondo porque para nosotros legionarios así va a ser el dicho, ¿verdad? Nuestro metro redondo, porque ya el metro cuadrado lo tienen los cursillistas. Así es de que, hermanos, nosotros legionarios, ¿verdad? En nuestro metro redondo, allí vamos a ejercer nuestro apostolado, ¿verdad? Allí en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia y si Dios nos permite, pues también en otras parroquias más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio no tiene frontera, hermano. Y dice iglesia, parroquia misionera, dice un eslogan, más allá de las fronteras. Así es, hermanos, de que el Evangelio no tiene límites, el Evangelio no tiene fronteras. Sí tenemos que ser ordenados, ¿verdad? Y cuando vayamos pues a evangelizar de una manera, ¿cómo se dice?, organizada, pues debemos de pedir permiso en otras parroquias, en otras diócesis, en otras vicarías, lo que sea, ¿verdad? Tenemos que pedir permiso, pero de lo contrario, si usted anda en la calle, pues usted debe de evangelizar en todo momento, hermano, ¿verdad? Ahí con las personas que se acercan a usted, pues con ellos va a evangelizar, ¿verdad? Nos sigue diciendo el hermano Frank Duff a través del manual. A la misa, pues, han de acudir el legionario que desee para sí y para otros copiosa participación en los dones de la redención. Si la legión no impone a sus miembros ninguna obligación concreta en este particular, es porque las facilidades para cumplirla depende de muy variadas condiciones y circunstancias. Más preocupada de su santificación y de su apostolado, la legión les exhorta y les suplica encarecidamente que participen en la Eucaristía frecuentemente todos los días a ser posible y que en ella comulguen. Los legionarios realizan su labor en unión con María. Esto es especialmente aplicable cuando toman parte en la celebración eucarística. La misa, tal como la conocemos, está compuesta de dos partes principales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Es importante tener en cuenta que estas dos partes están tan estrechamente relacionadas la una con la otra que constituye un solo acto de adoración. Por esta razón, los fieles deben participar en toda la misa, en cuyo altar se prepara la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo de Cristo, de las que los fieles pueden aprender y alimentarse. Bien, hermanos, pues vemos qué importante, ¿no?, es esta parte sobre la Eucaristía, asistir a misa todos los días. Legionarios de María, evangelizando con alegría. Legionarios de María, manteneos firmes hasta la muerte. A Jesús por María.